El pasado 5 de febrero salieron los dos mejores modelos de la historia de la inteligencia artificial: Claude Opus 4.6 y ChatGPT 5.3 Codex. Lo curioso de esto es que no solo ambos modelos están optimizados para escribir código, sino que 3 días después, en el anuncio de la Super Bowl, OpenAI, en vez de sacar un anuncio de ChatGPT, decidió sacar un anuncio de Codex, su plataforma de generación de código. Lo cual nos deja con una pregunta bastante interesante, y es: ¿por qué las empresas más grandes del mundo de inteligencia artificial están apostando tanto por generar código utilizando lenguaje natural? Pues bien, esto es por dos conceptos muy importantes que tenemos actualmente en el mundo de la inteligencia artificial y que se ha estado popularizando mucho en YouTube. Por un lado tenemos el concepto de vibe coding. El concepto de vibe coding, en esencia, lo que es, para simplificarlo al máximo, es la capacidad de las inteligencias artificiales de escribir y mostrarnos el código que ha escrito. Por lo tanto, imaginémonos que nosotros tenemos una idea de una página web, por ejemplo. Tradicionalmente lo que haríamos es o pedírselo a un desarrollador, o si fuéramos a hacerlo nosotros, escribir el código a mano o utilizar una plataforma low code como por ejemplo WordPress, en donde lo que haríamos es pues coger la plantilla, escribirlo todo a mano, coger las imágenes, etc. Pero con el vibe coding lo que somos capaces de hacer es literalmente en una plataforma como Lovable escribir: quiero que me hagas una página web con un chatbot que entienda todo sobre mi negocio y que utilice esta IA, y en cuestión de pocos minutos tenemos con solamente esa frase nuestra página web hecha con el chatbot conectado a una inteligencia artificial que es capaz de saber todo sobre nuestro negocio, y eso en cuestión de minutos. Así que ya veis que con solo ese concepto es algo brillante y brutal que ha salido en estos últimos meses, que de hecho la palabra vibe coding ha sido elegido como la palabra del año por el diccionario Collins. Por otro lado, tenemos el concepto de las automatizaciones, algo que lleva mucho tiempo en este caso asociado a la inteligencia artificial. Pues bien, esto, la forma en la que se ve es a través de plataformas como por ejemplo N8N, Make o Zapier, que estas plataformas, a diferencia de las plataformas que os he explicado antes de vibe coding, lo que hacen es ser herramientas no code, que esto en esencia lo que hace es que nos simplifica el código a través de una interfaz visual que se conecta con nodos. Imaginémonos, por ejemplo, una automatización muy clásica, que es que queremos que cada vez que nos llegue un correo con unos datos, por ejemplo, lo que necesitamos es coger esos datos y guardarlos en una hoja de cálculos. Pues en una plataforma como Make lo que haríamos es buscar el nodo de Gmail, conectar ese nodo de Gmail a un nodo de inteligencia artificial, utilizar la inteligencia artificial para leer ese correo y extraer los datos, y finalmente conectarlo a un nodo de Google Sheets en donde finalmente caerían todos nuestros datos. Como veis, son conceptos muy similares porque ambos lo que hacen es escribir código de cierta manera para simplificar una tarea, pero como veis, el funcionamiento es muy distinto. Por un lado tenemos lenguaje natural y por otro lado tenemos una interfaz visual. Así que con el vídeo de hoy lo que quiero enseñaros es el por qué específicamente la inteligencia artificial está apostando tanto por la generación de código, y vosotros qué es lo que deberíais aprender o deberíais enfocaros a entender mejor: el concepto de vibe coding o el concepto de las automatizaciones. Bien, para resolver esta pregunta no voy a andar con rodeos, os voy a ser muy directos. Yo personalmente apuesto muchísimo por el vibe coding, pero eso no quiere decir que las automatizaciones no tengan su utilidad, simplemente que creo que se van a transformar, en el sentido en donde se va a simplificar mucho la forma en la que nosotros trabajamos. Es decir, actualmente una automatización, como os he comentado al principio, se puede hacer sin conectar ni una línea de código y ni un solo nodo con nuestros LLMs. Entonces, por eso creo que es tan importante el entender cómo los LLMs generan código, y la razón por la que están apostando inteligencias artificiales como ChatGPT, Gemini, Cloud en generar mejor código, porque todo este mundo de automatizaciones que se ha hecho tan popular en los últimos años va a sufrir una transformación en donde ya no vamos a tener que aprender a conectar nodos entre sí, sino simplemente con lenguaje natural, es decir, hablando y pidiéndolo como ahora podemos crear una web, vamos a poder crear una automatización. Por lo tanto, ¿esto quiere decir que las automatizaciones sean inútiles? Ni mucho menos. Son un recurso muy bueno y en algunos casos
para problemas sobre todo complejos, nos hace falta entender cómo funcionan estas herramientas para realmente aprovechar el potencial. Pero yo personalmente os recomiendo mucho que os forméis en cómo funcionan pues estos conceptos de conectores, vibe coding, herramientas como Lovable, herramientas como Antigravity, que van a daros un boost de optimización y de realmente poder aumentar vuestra productividad al máximo gracias a que estas herramientas principalmente funcionan con lenguaje natural, es decir, que la barrera de entrada es muy baja. Así que si tenéis absoluto cero conocimiento sobre inteligencia artificial, automatización, vibe coding, etc., lo que más os recomiendo para empezar es intentar hablarle a una inteligencia artificial sobre qué queréis hacer. Por ejemplo, en vuestra vida personal tenéis un problema que puede ser, por ejemplo, el hecho de que nunca sabéis cómo gestionaros la lista de la compra. Esto es una cosa que podéis pedirle a la inteligencia artificial que os haga una aplicación al respecto y no tenéis que conectarla con absolutamente nada de forma que con ningún conocimiento técnico, sino es algo sencillo que podéis hacer muy rápido y cositas así pequeñas podéis pedírselo a herramientas como Lovable, Replit o incluso Antigravity, que, como digo, con simplemente hablarle vais a ver la potencia que tiene con estos conectores y con eso vais a poder dar el primer paso en ver la potencia que tiene la inteligencia artificial sin esa barrera de entrada de tener que ver muchísimos tutoriales de aprendizaje donde tenéis que conocer en profundidad una herramienta como Make o N8N que pueden asustar cuando no sabemos exactamente cómo funcionan estos nodos, cómo se conectan correctamente, cómo funcionan las variables, los iteradores, etc. Entonces, desde mi punto de vista y mi opinión, si estamos empezando ahora mismo, os recomiendo empezar por el vibe coding porque es una cosa que de verdad que vais a ver una gratificación mucho más rápida con una barrera de entrada mucho más baja que luego os puede motivar a hacer cosas más complejas a través de herramientas de automatización como Make o N8N. Pero la mayoría de cosas que vais a querer hacer vosotros en vuestra vida personal vais a poder hacerlas directamente con vibe coding. Así que, como veo que las inteligencias artificiales cada vez están apostando por hacer mejor vibe coding, creo que al final acabarán también haciendo prácticamente cualquier automatización que nos podemos imaginar y vamos a poder tener más facilidad de conectar nuestros LLMs, es decir, nuestras IAs, a diferentes aplicaciones, lo cual va a hacer que finalmente se completen las automatizaciones dentro del vibe coding.